Hace unos días, recibí un mensaje al correo del canal. No era el típico salúdame o cuenta mi historia rápido. Era largo. Demasiado largo. El asunto decía: no sé si esto fue algo paranormal, pero desde esa noche no duermo igual. Venía firmado por alguien que pidió mantenerse en anonimato. Lo único que me autorizó decir es que vive en el Estado de México, en una zona donde todavía hay terrenos baldíos, calles sin pavimentar y poca iluminación. Decía que no creía en lo paranormal. Que siempre se burlaba de las historias de brujas, de entidades, de sombras. Hasta que algo empezó a llamarlo por su nombre. Todo comenzó un martes cualquiera. Regresaba de trabajar. Eran aproximadamente las 11:40 de la noche. Su turno terminaba tarde y tomaba un camión que lo dejaba a unas 5 cuadras de su casa. La zona estaba casi vacía. Solo uno que otro perro ladrando a lo lejos. Un poste de luz parpadeando. Y el sonido de sus propios pasos sobre la tierra suelta. Dice que lo primero raro no fue lo que escuchó. Fue lo que sintió. Esa sensación incómoda de que alguien camina detrás de ti. No pasos claros. No respiración. Solo la certeza de que no estás solo. Aceleró un poco el paso. El sonido también. Se detuvo. El sonido también. Pensó que era su imaginación. El cansancio. El estrés. Sacó su celular para distraerse. Revisó mensajes. Nada nuevo. Guardó el teléfono. Y fue entonces cuando lo escuchó. Su nombre. Claro. Bajo. Casi susurrado. Pero perfectamente pronunciado. Se quedó helado. Volteó. No había nadie. Ni una sombra. Ni un movimiento. Solo el poste de luz parpadeando, y el silencio absoluto. Se dijo que estaba sugestionado. Caminó de nuevo. Y entonces volvió a escucharlo. Esta vez más cerca. Más claro. Más familiar. No era una voz desconocida. Era la voz de su mejor amigo. El mismo amigo que vivía a 2 estados de distancia. El mismo amigo que, en ese momento, no tenía manera de estar ahí. Se detuvo en seco. Sacó el celular. Le marcó. Llamada fallida. Sin señal. Y entonces, su teléfono vibró. No era llamada. No era mensaje. Era un audio. Un mensaje de voz. De ese mismo amigo. Con la hora marcada exactamente en ese momento. 2:17 de la mañana. Pero eran las 11:43 de la noche. El mensaje solo duraba 6 segundos. Y cuando lo reprodujo, escuchó su propio nombre. Susurrado. Como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Y al final, una respiración. Pero no era la respiración de su amigo. Era más profunda. Más pesada. Más vieja. Desde ese momento, algo cambió. Esa noche no fue la peor. Fue apenas el inicio. Daniel dice que al despertar pensó que todo había sido un episodio de parálisis del sueño. Intentó convencerse de eso. Se levantó. Se lavó la cara. Encendió la luz del cuarto. Y fue entonces cuando lo vio. En la esquina donde había estado la silueta, el yeso de la pared estaba raspado. No era una grieta vieja. No era humedad. Eran 4 líneas verticales, paralelas, como si algo hubiese pasado sus dedos, o uñas, por la pared. La textura del yeso estaba levantada. Polvo blanco en el suelo. Reciente. Daniel vive solo. No tiene mascotas. No había nadie más en la casa esa noche. Intentó tocar las marcas. Estaban frías. Más frías que el resto de la pared. Me escribió que en ese momento sintió algo extraño, no miedo todavía, sino esa sensación de que algo no encaja con la realidad. Tomó una foto. Pero cuando la revisó en su celular, las líneas no se veían tan profundas como en persona. Era como si la cámara no captara bien la textura. Eso lo inquietó más. Porque significaba que no era una simple ilusión visual. Esa noche decidió dormir con la luz encendida. Pensó que si era algo psicológico, la luz ayudaría. 3:17 de la mañana. Se volvió a despertar. Esta vez sí pudo moverse. No había susurro. No había figura. Pero la puerta del cuarto estaba abierta. Y él recuerda claramente haberla cerrado. Se levantó lentamente. Caminó hacia la sala. Y ahí la vio. La silla del comedor estaba volteada. No movida. No desplazada. Volteada completamente boca abajo. Daniel vive en un pueblo pequeño de Hidalgo donde, según me dijo, hay historias viejas que la gente evita mencionar por la noche. Historias sobre cosas que se pegan a las casas. Cosas que no entran cuando tú las invitas.
sino cuando algo las llama. En su siguiente mensaje escribió algo que me dejó pensando. Rada, lo que más miedo me dio no fue la figura. Fue que sentí que no estaba enojada. Sentí que estaba, curiosa. Y esa curiosidad, parecía estar creciendo. Porque al tercer día, ya no solo eran marcas en la pared. Era algo dentro de la casa. Algo que empezó a moverse cuando él no estaba mirando. Daniel decidió instalar una cámara pequeña en su habitación. No profesional. Una de esas que se conectan al celular y graban en bucle. La colocó apuntando hacia la esquina donde apareció la silueta. Durante el día nada pasaba. Pero la tercera noche ocurrió algo diferente. No se despertó a las 3:17. Se despertó a las 2:58 de la mañana. Y esta vez no había presión en el pecho. Había silencio. Un silencio tan denso que describió como si el aire estuviera detenido. Miró hacia la esquina. Nada. Pero entonces escuchó un leve sonido. Como si alguien pasara los dedos por la pared. Lento. Ras, ras, ras. No se movió. No quiso voltear. Esperó. El sonido se detuvo. Pensó que había terminado. Y entonces escuchó algo detrás de él. En el espejo. Daniel tiene un espejo grande frente a su cama. No miró de inmediato. Pero algo lo obligó. Giró los ojos apenas lo suficiente para ver el reflejo. Y ahí estaba. No en la esquina. No en la pared. Sino detrás de su cama. De pie. Pero lo más perturbador no fue eso. Fue que en el reflejo, la silueta estaba inclinada hacia él. Como si estuviera observándolo dormir. Como si estuviera estudiándolo. Intentó moverse. Esta vez sí pudo. Se incorporó de golpe. Y cuando miró directamente hacia atrás. No había nada. Corrió hacia la cámara. Revisó la grabación. Las primeras horas, normal. Luego, a las 2:57 am, la imagen se distorsiona por un segundo. No como interferencia común. Como si algo pasara muy cerca del lente. Un desenfoque oscuro. Y durante 3 segundos. La esquina aparece más oscura que el resto del cuarto. Pero lo peor no fue eso. En el audio se escucha un susurro. No palabras claras. Pero sí un sonido. Rítmico. Casi como respiración. Daniel me mandó el fragmento. Dice que no quiere volver a escucharlo. Yo lo escuché. Y lo que me inquietó no fue el sonido en sí. Fue que parecía estar demasiado cerca del micrófono. Como si estuviera justo al lado de la cámara. No en la esquina. No en la pared. Sino dentro del cuarto. Desde ese día, Daniel empezó a notar algo más. Las cosas no solo se movían. Cambiaban de lugar de manera sutil. Un vaso ligeramente girado. Una puerta que cerraba sola. Una ventana que amanecía entreabierta. Nada exagerado. Nada que pudiera grabar fácilmente. Pero suficiente para hacerle sentir que ya no estaba solo. Y lo que escribió después fue lo más extraño hasta ahora. Rada, siento que ya no se queda en la esquina. Siento que ahora se mueve cuando parpadeo. Después de revisar el video de la cámara, Daniel no apagó la luz esa noche. No volvió a dormir realmente. Se quedó sentado en la cama, con la espalda pegada a la pared opuesta a la esquina. Mirando. Esperando. Cada pequeño sonido de la casa parecía amplificarse. El refrigerador encendiéndose. La madera acomodándose. El viento rozando una rendija. Pero entre todos esos sonidos normales, había algo que no encajaba. Un leve cambio en la presión del aire. Como cuando alguien entra a una habitación y tú no lo ves, pero lo sientes. Daniel me escribió que lo más perturbador no era el miedo. Era la sensación de que algo estaba aprendiendo. Aprendiendo sus horarios. Aprendiendo cuánto tardaba en parpadear. Aprendiendo cuánto soportaba antes de mirar hacia otro lado. Durante el día intentaba convencerse de que todo tenía explicación. Estrés. Cansancio. Sugestión por consumir historias de terror. Pero había algo que no cuadraba. Las marcas en la pared ya no eran 4. Eran 6. Y no estaban solo en la esquina. Había una más cerca del marco de la puerta. Como si algo se hubiera desplazado lentamente por la habitación. Como si hubiera empezado a explorar. Esa tarde decidió hablar con su vecina, una señora mayor que llevaba décadas viviendo en esa misma casa antes de que él la rentara. No le contó todo. Solo preguntó si antes había pasado algo raro ahí. La señora tardó en responder. Lo miró unos segundos. Demasiados segundos. Y luego dijo algo que no sonó casual. En esa casa siempre hubo algo. Pero mientras no lo mires, no se acerca. Daniel sintió un vacío en el estómago.
¿Algo como? Ella no respondió directamente. Solo dijo. A veces no son fantasmas. A veces son cosas que imitan. Esa palabra se le quedó grabada. Imitan. Esa noche volvió a revisar la cámara. La colocó en otro ángulo, apuntando no solo a la esquina, sino a la cama completa. Se obligó a dormir. No quería que el miedo lo venciera. No quería vivir huyendo de su propio cuarto. Y volvió a ocurrir. 3:17 de la mañana. Pero esta vez no despertó de golpe. Despertó lentamente. Como si alguien lo estuviera llamando desde muy cerca. No por su nombre. Por su voz. Escuchó un susurro. Su propio susurro. Repitiendo una frase que él había dicho días antes por teléfono. Exactamente con su tono. Con su respiración. Con su ritmo. Estoy bien, no pasa nada. Pero él no estaba hablando. El sonido venía de la esquina. Y esta vez no era solo sombra. La silueta estaba más definida. Más cercana. Ya no estaba pegada a la pared. Estaba a medio metro de la cama. Inclinada. Observándolo. Pero lo más perturbador era que su cabeza no tenía una forma clara. Era como si cambiara ligeramente cuando intentaba enfocarla. Como si no tuviera una estructura fija. Daniel sintió algo distinto esa vez. No fue parálisis. No fue presión. Fue una invasión. Como si su mente estuviera siendo tocada. Como si alguien estuviera intentando recordar a través de él. Intentó gritar. Y esta vez sí salió sonido. Pero no fue su voz. Fue un eco. Un eco retrasado medio segundo. Como si alguien repitiera su grito desde dentro del cuarto. La figura se irguió lentamente. Y dio un paso. Un solo paso. Hacia él. Daniel cerró los ojos. No por miedo. Por instinto. Los mantuvo cerrados durante lo que sintió como minutos. Cuando volvió a abrirlos. La habitación estaba vacía. Silenciosa. Normal. Demasiado normal. Revisó la cámara al amanecer. El video estaba completo. Sin cortes. Sin distorsiones. Se veía su cama. Dormido. Inmóvil. Y durante varios minutos, nada. Hasta que a las 3:16:59 de la mañana. La imagen cambia sutilmente. No aparece una figura entrando. No aparece una sombra cruzando. Simplemente, algo ya está ahí. Una mancha más oscura junto a la cama. No se mueve. No camina. Pero está más cerca que la noche anterior. Y en el audio, se escucha su propia voz. Susurrando. Pero la frase no es la misma que escuchó despierto. En la grabación se oye claramente. Ya me vio. Daniel dejó de dormir en ese cuarto. Movió el colchón a la sala. Pensó que cambiar de espacio ayudaría. Pero lo que vino después confirmó algo que no quería aceptar. No estaba en la esquina. No estaba en la habitación. Estaba con él. Y ya no parecía estar imitando solo su voz. Parecía estar practicando. Esa noche no hubo lluvia. No hubo viento. No hubo perros ladrando. Lo que hubo, fue silencio. Pero no un silencio normal. Era un silencio pesado. Como si algo estuviera esperando. Tu suscriptor decidió que ya no podía seguir ignorándolo. Las cosas habían ido demasiado lejos. Los golpes en el techo, las sombras detrás del granero, la voz llamándolo por su nombre. Esa noche se armó de valor. Tomó una linterna. Un rosario que su abuela le había dado. Y salió. La luna iluminaba apenas el terreno. El maizal parecía moverse aunque no corría aire. Caminó hacia el granero. Cada paso sonaba exageradamente fuerte sobre la tierra seca. Cuando llegó a la puerta, la encontró entreabierta. Él la había cerrado con candado. El candado estaba en el suelo. Abierto. Pero sin forzar. Como si alguien lo hubiera desbloqueado desde dentro. Empujó la puerta lentamente. La madera crujió. La linterna iluminó el interior, y lo primero que vio fue el piso. Había tierra removida. En el centro. Un círculo. No perfecto. Pero claramente intencional. Como si alguien hubiera estado excavando, o enterrando algo. De pronto, un susurro. Detrás de él. No adelante. No dentro. Detrás. Giró. Nada. Pero el aire estaba frío. Mucho más frío que afuera. Y entonces escuchó su nombre. Claro. Lento. Arrastrado. No como eco. Como voz directa. ¿Ven? Su cuerpo no respondió. Se quedó paralizado. La linterna comenzó a fallar. La luz titilaba. Y en ese parpadeo, la vio.
Al fondo del granero. Entre las sombras. Una silueta encorvada. Cabello largo. Demasiado largo. Cubriéndole el rostro. Pero lo más extraño. No tocaba el suelo. No estaba flotando. Simplemente, sus pies no se veían. Como si la oscuridad la estuviera devorando de abajo hacia arriba. Él quiso correr. Pero algo le oprimía el pecho. No podía respirar. Sintió que alguien lo tomaba del cuello, aunque no había nadie. Y la figura comenzó a moverse. No caminaba. Se deslizaba. Sin sonido. Acercándose. Lento. Demasiado lento. Como si disfrutara su miedo. Él intentó rezar. Pero las palabras no salían completas. El rosario cayó al suelo. La linterna se apagó por completo. Y en la oscuridad, sintió un aliento caliente en su oído. ¿Ya te vi? No gritó. No pudo. Y entonces, un golpe seco. Como si algo lo hubiera empujado con fuerza contra la pared. Todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba afuera. En el suelo. Frente al granero cerrado. El candado puesto. Como si nada hubiera pasado. Pero su camisa tenía tierra. Y en su cuello, marcas. 5. Como dedos. Y en el piso, junto a él, el rosario. Roto. Desde esa noche, las cosas cambiaron. Pero no terminaron. Porque hay algo que entendió demasiado tarde. Esa cosa no estaba intentando asustarlo. Estaba marcándolo. Pasaron semanas. La familia intentó volver a la normalidad, pero la normalidad ya no existía. La casa seguía siendo la misma. Las paredes. Los muebles. El pasillo largo donde todo comenzó. Pero algo había cambiado. La abuela dejó de hablar del tema. Cada vez que alguien mencionaba aquella noche, solo respondía. Hay cosas que no deben nombrarse. El primo volvió a dormir en su cuarto, pero nunca volvió a dormir con la luz apagada. Y lo más extraño. El gato jamás regresó. Un día, mientras limpiaban el patio, encontraron algo enterrado junto al árbol donde solían jugar de niños. Era el muñeco viejo. El mismo que había aparecido en la puerta aquella noche. Estaba quemado. Negro. Derretido. Pero no había señales de fuego en el patio. Lo enterraron más profundo. Sin decir palabra. Pensaron que ahí terminaría todo. Pero no. Meses después, un vecino nuevo se mudó a la casa contigua. La primera semana fue tranquila. La segunda, comenzaron los comentarios. ¿Ustedes también escuchan pasos en el techo? Oigan, ¿alguna vez han visto a una mujer parada en su patio en la madrugada? La familia solo se miró en silencio. Porque esa figura no era nueva. Era la misma silueta que aquella noche se quedó parada bajo el árbol. Observando. Esperando. Dicen que en ese pueblo hay algo que se mueve entre casas. No entra si no es llamado. No se aparece si no es temido. Pero cuando alguien la ve, cuando alguien la reconoce, ya es tarde. Porque no se lleva a cualquiera. Se lleva al que duda. Al que mira demasiado tiempo. Al que decide enfrentarla. El suscriptor que envió esta historia terminó su mensaje con una frase que me dejó helado. Desde esa noche, cuando escucho que me llaman por mi nombre desde afuera, nunca contesto. Y tal vez, eso es lo único que nos mantiene a salvo. Porque hay brujas que viven en los libros. Hay brujas que viven en la historia. Y hay otras, que viven en los pueblos. En los techos. En los árboles. Esperando que alguien las nombre. Yo soy Rada. Y estos, son los ecos que nadie más quiere escuchar.